Reddit, ¿por qué tomaste la ducha más larga de tu vida? Fue la primera ducha que tomé en más de una semana, habiendo pasado todo ese tiempo acostado en un hospital, casi en un estado crítico. De hecho, no recuerdo nada más allá de la primera noche, ya que mi mente se había quebrado por completo, lo que me llevó a actuar de manera agresiva y quitarme tubos de mi cuerpo. Regresé a la realidad aproximadamente 4 días después de haber ingresado. Varios días después de que recuperé el control, las enfermeras me dijeron que pensaban que estaba lo suficientemente bien como para ducharme. Era la primera vez que realmente me dejaban hacer algo más que levantarme desde que me habían ingresado. Caminar hacia la ducha fue un desafío, tambaleándome en el camino, ya que mis piernas aún estaban tratando de entender qué estaba sucediendo. La enfermera me sentó en la pequeña silla y abrí el agua. Esa corriente de agua tibia, cayendo sobre mí por primera vez en mucho tiempo, fue lo más maravilloso que he sentido. Me senté allí, dejándola correr por mi cara y mi espalda, disfrutando de la sensación de enjuagar la suciedad y la pesadez que se aferraban a mí, durante mucho tiempo. Luego, empecé a limpiarme, sentir el champú en mi cabello nuevamente, sentir cómo la mugre y la pesadez se iban con cada aplicación. Me hizo sentir vivo de nuevo, me hizo sentir que podía superar esto. Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, y tuve que salir de la ducha. Al regresar a mi habitación, era un hombre nuevo, y tenía esperanza por primera vez en mucho tiempo. Fui policía durante algunos años después de la universidad. Lo disfruté la mayor parte del tiempo. Recuerdo que fui a una llamada al principio por un caso de situaciones conflictivas en el hogar. No resultó ser un asalto, solo una fuerte discusión. Recuerdo que la pareja tenía 2 hijos, unos pequeños adorables, uno de cabello castaño de 8 años y otro rubio de 5. Me aseguré de que todos estuvieran bien y no temieran por su seguridad, y continué con mi día. Nunca pasó nada más en cuanto a la situación doméstica. Aproximadamente un mes después, recibimos una llamada a la misma casa, por una situación de muerte sospechosa. Fui uno de los primeros oficiales en llegar. Encontramos al niño de cabello castaño inconsciente en un árbol, con una de esas correas de perro alrededor del cuello. Su cara había tomado un tono inusual. El equipo de rescate rápidamente lo descolgó, y de inmediato comenzaron a hacerle reanimación cardiopulmonar y lo llevaron al hospital. Aseguramos la escena, los detectives llegaron, resultó ser completamente inocente y extremadamente desafortunado. Los niños estaban jugando en el patio trasero con la correa del perro, y el mayor dijo: «Mira esto, me voy a colgar», y se puso la correa alrededor del cuello y se colgó. El más pequeño no se dio cuenta de que su hermano realmente estaba en problemas y entró a jugar. Aproximadamente 30 minutos después, la madre preguntó dónde estaba el hijo mayor. Está afuera jugando. Él estaba en una situación muy crítica, y el equipo de rescate básicamente estaba haciendo una representación de reanimación para los padres. Estaba visiblemente afectado por el incidente, ya que en ese momento tenía una hija de 3 años en casa. Recuerdo que mi teniente me dijo: «Abrázala cuando llegues a casa», con la comprensión que él tenía. Llegué a casa, besé a mi esposa y a mi hija que dormía, y tomé la ducha más larga de mi vida. En mi primer año de universidad, mis compañeros de cuarto y yo decidimos experimentar con hongos mágicos como una forma de unirnos. Era mi primera vez, así que realmente no sabía qué esperar, ni si siquiera funcionarían. Ese era mi estado mental en ese momento, ya que, después de poner los hongos en un Pop-Tart y comérmelo, no sentía nada. Después de 30 minutos mirando mi póster psicodélico de Jimi Hendrix, comenzábamos a aburrirnos, así que sugerí que, después de que me duchara, saliéramos a caminar. Entré a la ducha, y todo estaba bien durante unos 5 minutos. Pero después de enjuagarme el champú, de repente sentí un intenso hormigueo en la cabeza. Los hongos habían comenzado a hacer efecto. Al mirar a mi alrededor, la ducha del dormitorio, que ya era pequeña, se hacía aún más pequeña, y gradualmente se iba encogiendo más y más con el paso de los segundos. Miré hacia arriba, y el techo del baño tenía 30 metros de altura, y el agua se sentía como papel burbuja estallando en mi piel. Intenté salir, pero la cortina de la ducha era una pared de ladrillos impenetrable. No había escape. Me senté a pensar en un plan, y llegué a la conclusión de que la única ruta lógica para salir era a través del desagüe. Así que me acurruqué en una pequeña bola, y usando el agua como lubricante, intenté deslizarme a través del oscuro agujero cubierto de vello para encontrar seguridad. Pero después de torcerme y retorcerme, simplemente no lograba entrar. Finalmente, me di cuenta de que podía hablar, así que grité pidiendo ayuda tan fuerte que me asusté a mí mismo.
La sorpresa del ruido que produje me hizo llorar. 30 años después, mi compañero de cuarto, ahora un poderoso mago, voló la pared de ladrillos y arrastró mi cuerpo desnudo, fetal y llorando hacia la seguridad. Le tomó bastante tiempo. Resumen: estuve en la ducha durante 30 años después de tomar hongos. No tiene nada que ver con la suciedad, pero tomé la ducha más larga de mi vida, el día que mi mamá me dijo que tenía cáncer de mama. Tenía 17 años en ese momento, y estuve en la ducha durante 3 horas, la mayor parte del tiempo bajo agua fría. Todo ese tiempo estuve escuchando A Night at the Opera, en repetición. Ella está libre de cáncer, y ahora se encuentra bien. En caso de que alguien quisiera saber, hace unas semanas, a mi abuela le diagnosticaron cáncer de pulmón, en etapa 4 creo. Tenía 14 años en ese momento. Estaba tomando una ducha un sábado, cuando mi papá se acercó a la puerta de mi baño, y me dijo que saliera rápido para que pudiéramos hablar de algo. No hace falta decir que sabía lo que había sucedido, pero no quería enfrentar la realidad de que ella ya no estaba. Esa ducha se sintió como una eternidad. Acababa de salir de una estancia de 1 mes en el hospital por una enfermedad muy grave donde había perdido el uso de mis piernas debido a la pérdida de masa muscular mientras estaba en coma. Así que había estado levantándome, y de pie, dando unos pasos, caminando hasta el lavabo de mi habitación en el hospital, etc. Durante aproximadamente una semana. Todo iba bien, tenía mi soporte de suero para apoyarme. Incluso podía ir al baño solo. En resumen, estaba prácticamente mejor, ¿verdad? Incorrecto. Llegué a casa, exhausto, y me fui a la cama con instrucciones de mi enfermera de cabecera de solo ducharme antes de que ella viniera, unas 2 veces a la semana, porque si mojaba mi herida abierta en el estómago, podría infectarse y volver a empezar la sepsis. Genial. Era el día en que venía la enfermera, ella llegó a las 10. Eran las 9, así que fui a ducharme. Estaría alrededor de 20 minutos debido a lo lento que soy en la recuperación. Luego estaría de vuelta, ¿verdad? Incorrecto. Resulta que entrar a la ducha es fácil. Solo te agarras del lavabo cuando no tienes suficiente músculo en la pierna para sostener todo tu cuerpo mientras te equilibras en una pierna. Luego solo deslizas la otra pierna y caminas hasta el otro extremo de la bañera, y te quedas allí. Salir de la ducha fue una maldita pesadilla. No estaba preparado para la superficie resbaladiza de la estúpida alfombrilla de baño, ni tampoco lo estaban mis piernas que fallaban y carecían de músculo. No podía llegar al otro extremo de la bañera para agarrarme del lavabo y estabilizarme, realmente muy necesario con la resbalosidad añadida. Y no podía alcanzar el cordón de la ducha para apagarla. Bueno, por Dios, simplemente giré mi estómago lejos del agua, y me quedé allí, hasta que alguien se preocupó. Aproximadamente 40 minutos. Limpio como una patena, eso sí. La noche de mi boda. Era diciembre, y hacía un frío helado, así que, naturalmente, me mantuve caliente con todo el alcohol. Pasé 9 horas en un vestido hecho a medida, y 2 corsés que hacían casi imposible sentarse, sin mencionar usar el baño. Todo lo que deseo en el mundo es cambiarme a algo cálido, y unirme a la fiesta después de la ceremonia. Cuando finalmente regresamos a nuestra habitación de hotel, me miro en el espejo y me horrorizo. Maquillaje apelmazado, ojos de mapache, el recogido desmoronándose. Me veo como un desastre total. Luego, ocurre lo peor. Mi cierre está atorado. Estoy atrapada en capas de satén, encaje y varillas mientras estoy ahí, ebria, congelada, y luchando por alcanzar lo que hay detrás de mí. A punto de llorar, mi esposo entra, me pregunta con dulzura si puede ayudarme, y luego, literalmente, rasga el vestido de mí. Me lleva otros 10 minutos sólidos sacar los 47,000 pasadores del cabello. Pero finalmente, llega el momento del baño más largo, caliente, lleno de jabón y satisfactorio de mi vida. Acabo de regresar de una misión en Afganistán. Me lastimé la espalda mientras escalaba las montañas del Hindu Kush, con un montón de peso sobre la espalda. Al volver a Estados Unidos, fui a abrir la puerta de mi departamento y mi compañero de cuarto se había mudado. Destruyó el lugar antes de irse, los muebles estaban en desorden destrozados, había basura por todas partes, quiero decir, pilas de ella. Pasé las siguientes horas limpiando todo, y tratando de que fuera nuevamente habitable. Mi espalda se tensó hasta el punto en que apenas podía respirar o moverme. Estuve bajo la ducha por 5 horas, solo sentado ahí, absorbiendo el calor, intentando no gritar de dolor. Salí, me sequé, y perdí el conocimiento durante 17 horas. Cometí el error de abrirme paso hasta el frente en un concierto de Aerosmith a principios de los 80. Era una masa de humanidad literal.
Tenías que tomar una decisión: levantar los brazos o mantenerlos hacia abajo, porque una vez que estás en la masa, absolutamente no puedes cambiar de posición. Una chica a mi lado, aproximadamente una cabeza más baja que yo, empezaba a perder contacto con el suelo, el maldito suelo, y casi se deslizaba entre cuerpos. La agarré por debajo de un brazo y la levanté. Me miró con los ojos tan abiertos como faros de Volkswagen, aterrorizada. Si ella caía, habría sido malo para todos. La masa de carne se balanceaba de un lado a otro, y no tenías opción. ¿Alguna vez has visto peces hirviendo en una red comercial al ser izada? Era así. Señalé a mi amigo que me iba, y finalmente logramos llegar al costado, empapados de nuestro propio sudor y del de 1000 personas más. Solo recordarlo me hace sentir mareado. Cuando finalmente llegué a casa, fui directo a la ducha. Todavía lo recuerdo. Me senté, era una ducha independiente, y temblé durante una hora tratando de deshacerme de esa sensación de estar aplastado y casi pisoteado. Llegué a casa del trabajo un día, y escuché la ducha corriendo, así que supuse que mi novia estaba allí limpiándose. 30 minutos después pensé, está tardando un poco, tal vez deba chequear cómo está. Llamé a la puerta para preguntarle si estaba bien, y escuché una respuesta muy apagada, apenas audible, que decía no. Temiendo que algo extremo estuviera ocurriendo, y admitiendo que no pensé con suficiente claridad como para intentar abrir la cerradura con el destornillador que tenemos encima de la puerta para esas ocasiones, estallé y arranqué el marco de la pared. Mi novia estaba acurrucada en el piso de la ducha, no parecía estar herida pero no se movía. Solía tener cólicos menstruales extremadamente dolorosos y se había olvidado de llevar un control de su ciclo ese mes, así que no había pensado en tomar ningún medicamento para combatir el dolor. Al parecer, había estado sentada allí alrededor de una hora antes de que yo llegara a casa, esperando ayuda porque moverse le hacía el dolor más intenso. Para quienes estén interesados en el desenlace, cerré la ducha, la envolví en varias toallas, la llevé a la cama donde tenía su medicamento y una bolsa de calor lista para ella, y me acurruqué con ella hasta que se quedó dormida. Resumen: los cólicos menstruales extremadamente dolorosos de mi novia la dejaron prácticamente paralizada en el piso de la ducha durante 1 hora y media. Tuve un hematoma en la superficie de mi cerebro. Los doctores tuvieron que hacerme una cirugía cerebral para aliviar la presión causada por el líquido rojo. Tuvieron que abrir la calavera en el lado izquierdo de mi cabeza, limpiar la situación y luego cerrar nuevamente el cráneo. Durante mucho tiempo después de eso, tuve tanto miedo de ducharme, tenía aproximadamente 14 años, porque temía que la cicatriz quirúrgica se abriera de nuevo. Cuando finalmente me atreví a entrar en la ducha, me tomó una eternidad terminar. Poco a poco lavé mi cabello, teniendo cuidado de que ni una gota de agua tocara el lado equivocado de la cabeza, donde se encontraba la cicatriz. Porque John, ya sabes, un poco de agua y la cicatriz en el cráneo podría abrirse. Mi entonces esposa acababa de llevarse a mi hijo y se fue con el hombre con el que me había estado engañando. Había perdido mi trabajo, mi departamento, a mi esposa y a mi hijo, pero mi nuevo lugar, aunque era significativamente más pequeño y en peores condiciones, tenía un sistema de calefacción que me proporcionaba agua caliente prácticamente ilimitada. 2 horas y media de una botella de whisky después, salí tambaleándome de la ducha. Esa fue una noche difícil. Deseo que el mío fuera tan emocionante. En ese momento estaba sufriendo mi segundo episodio de mononucleosis, y me sentía como si estuviera al borde de la muerte, tan débil que no podía estar de pie. Según mi médico, era el peor caso de mononucleosis que había visto que no resultara en muerte, y un buen número de casos más leves habían sido fatales. Simplemente me quedé acostado en la ducha y sentía como si más de mi vida se desvaneciera con cada respiración. Honestamente pensé que eso era todo para mí mientras estaba ahí acostado. Según mi teléfono, estuve allí durante 3 horas viva a los calentadores de agua sin tanque. Sin embargo, ese fue un punto de inflexión para mí. Comencé a recuperarme después de esa ducha, y desde entonces, he logrado recuperarme mucho más allá de lo que mi doctor pensaba que lo haría. Él pensaba que nunca recuperaría la capacidad de ser físicamente activo nuevamente. Fui engañado para pasar 2 semanas en un campamento de verano, cuando tenía 13 años. Literalmente, era yo y 10 niños que se conocían muy bien y me excluían por completo, durmiendo en el suelo en tiendas de campaña apretadas en una lluviosa New Hampshire, caminando 10 millas al día para escalar rocas en una losa mojada,
y luego lavándome en el río. Las 500 picaduras de mosquito que adquirí mientras dormía a 6 metros del agua se infectaron y llenaron de arena en cuestión de días. Cuando regresé a la casa de un amigo de mi familia, pasé 3 horas sentado en el suelo de la bañera, quitándome las costras gruesas de las picaduras de mosquito para que pudieran sanar unas limpias y nuevas. Mi compañero de cuarto se toma duchas notablemente largas. También bebe mucho whisky y fuma bastante, lo que provoca algunas lagunas en su memoria. En un par de ocasiones, lo he encontrado desmayado en la ducha. Afortunadamente apagó el agua antes de desmayarse, pero sentí la necesidad de asegurarme de que no estuviera en una situación crítica e intentar lanzarle una toalla. Hace aproximadamente un mes, un fin de semana, me desperté alrededor de las 4 y lo escuché moviéndose. El agua estaba encendida para una ducha. Eventualmente, volví a caer en un sueño inquieto. Me desperté a las 8:30 de la mañana y me di cuenta de que la ducha aún estaba funcionando. Podía escuchar movimiento, lo que significaba que llevaba más de 4 horas en la ducha. Toqué la puerta y grité su nombre. La ducha se apagó. «Hey, amigo», comencé. «Has estado allí como 4 horas». Una respuesta ruidosa pero arrastrada contestó. «Cuanto más ducha, mejor». «Ok. Justo, 4 horas es un poco largo, ¿no? Cuanto más ducha, mejor». Claro, me di cuenta de que estaba perdiendo la discusión. «Termina, ¿sí?». Escuché un murmullo de consentimiento y luego la ducha volvió a encenderse. Aproximadamente 10 minutos después, finalmente terminó, y él salió. Fue a su habitación y se desmayó. Entré en lo que ahora era una sauna, y me di cuenta de que todo estaba completamente empapado. Miré hacia el techo y me di cuenta de que realmente necesitaba un trapeador, ya que todo el techo parecía estar intentando llover. Las paredes, pintadas, estaban llenas de manchas de agua, y la pintura había comenzado a burbujear en algunas partes. Suspiré, encendí el ventilador, tomé una esponja y empecé a limpiar todo el lugar. Mi compañero de cuarto se despertó alrededor de la 1 de la tarde, y sin recordar nada de la noche anterior, inmediatamente tomó una ducha. A modo de nota, cuando me mudé por primera vez, él ya vivía en este complejo, y me advirtió que había tenido problemas de humedad en el baño, lo que atribuía a la mala ventilación. Un ataque de ansiedad me hizo empezar a sollozar incontrolablemente mientras compartía una habitación con otras personas, amigos casuales, no aquellos que habían visto mis problemas de ansiedad antes, mientras estaba fuera de la ciudad para una boda. Ya me estaba preparando para ducharme, así que simplemente me metí y utilicé el agua para cubrir el sonido de mi llanto, mientras iba de un extremo a otro entre «el mundo se está acabando» y «está bien, estoy tranquilo». No realmente. Tomó aproximadamente 1 hora. Un día antes de que se vendiera mi casa, el municipio determinó que la línea de alcantarillado estaba completamente bloqueada. Restaurar esta casa fue la experiencia más ardua de mi vida, y fue difícil encontrar un comprador, así que no había manera de que iba a retrasar este cierre. Salí, alquilé una retroexcavadora y me puse a trabajar. Excavación: un hoyo de 7 metros de profundidad y 6 metros de ancho, y encontré la línea de terracota. Estaba a 1 grado centígrado, y llovía a cántaros. Durante 16 horas seguidas, removí la línea y la reemplacé. Estuve de pie en 30 centímetros de agua y lodo de alcantarillado todo el tiempo. Todos decían que no se podía hacer, pero yo lo logré. Cuando terminé, me metí a la ducha y me quedé allí hasta que se acabó el agua caliente, sintiéndome más orgulloso, más cansado y más sucio de lo que jamás me había sentido o me sentiré. Estaba muy deprimida. Hace poco me había dejado un chico por el que creía que realmente me importaba. Mis calificaciones estaban bajando, y prácticamente estaba reprobando todas las materias. No había salido en un mes, y solo me quedaba en mi habitación, saliendo solo cuando tenía que ir a trabajar o a la escuela. Finalmente, no sé qué pasó, pero decidí darme una ducha, y normalmente solo tomaba duchas cortas de 10 minutos, pero ese día decidí llorar allí, y, con el agua caliente corriendo sobre mi piel, sentí que cada cosa negativa en mi vida se estaba yendo de mi cuerpo. Ese mismo día salí a correr, y empecé a sentirme mucho mejor. A veces, una ducha larga es lo que necesitas para seguir adelante en los momentos difíciles.
Segundo día de mi primer festival de música, tenía 15 años, tenía neumonía y bronquitis, estaba tomando un autobús de enlace de regreso al centro y vomité en el piso del autobús sobre mis zapatos, tuve que caminar 60 calles de regreso para encontrar a mi hermano, descalzo porque mis zapatos estaban cubiertos de vómito, se me metieron vidrios rotos en los pies, 45 minutos de viaje a casa, me quité la ropa empapada de vómito y me acurruqué en una bola en el piso de la ducha y lloré. Tengo una condición en la piel. Pasé por un brote particularmente malo, y la mayor parte de la piel de mi cuerpo se regeneraba cada hora. En su peor momento, sentía que era cada 30 minutos. Esto también causó que mi temperatura corporal se disparara muy alto. Realmente no podía ir a la sala de emergencias, porque anteriormente lo había hecho durante los brotes, y todo lo que podían ofrecerme eran analgésicos. Mi piel se acumulaba rápidamente y formaba escamas. Era como estar cubierto de un epóxico caliente y muy doloroso. El movimiento causaba desgarros, así que me metí en un baño frío y permanecí allí la mayor parte del día para remojar la piel y mantenerla suave. Cada hora o así, frotaba la nueva capa de piel escamosa que se había formado. Sentía que estaba maldecido por una gitana y que me estaba convirtiendo en un pez. Yo he practicado esgrima, la mayor parte de mi vida he sido un luchador de rango medio. Puedo vencer a la mayoría de las personas, pero siempre hay algunos que me superan. El año pasado llegué a la final de un torneo local, y mi oponente fue un chico al que nunca le había ganado. De hecho, era un chico con el que apenas podía mantenerme al día. Al final, gané, es así de simple. Él no estaba sobrado de confianza, ni estaba enfermo. Simplemente había mejorado. Nos dimos la mano, y todavía peleamos juntos hasta el día de hoy. Pero después de eso fui a casa, y tomé la ducha más larga de mi vida, con una sonrisa en mi rostro, porque finalmente rompí una barrera que me había estado bloqueando. Regresé de un ejercicio de campo de 5 días que involucró el uso continuo, de principio a fin, de MOP 2 para civiles. Imaginen algo con las propiedades térmicas de un body stocking de lana, de 1 pulgada de grosor sobre ropa militar estándar. En agosto, 38 grados Celsius. Nunca en mi vida había experimentado un olor tan fuerte. Todo el pelotón terminó alineando la gran ducha con lonas. Alguien trajo cerveza y vodka, y simplemente nos quedamos ahí, en nuestra intimidad, bebiendo, con agua caliente cayendo sobre nosotros. Fue glorioso,